Saludos y bienvenidos al Centro Séptimo Cielo de Reiki Tradicional Usui y GEMA, Grupo Experimentador Metafísico Argentino al Mundo. Soy Walter Oscar Vicario, maestro de excelencia en Reiki Usui, maestro exorcista metafísico, investigador, experimentador, contactado, UAP, OVNI, FANI. Bueno, ya me conocen, y los que no me conocen, bienvenidos al canal. Les envío a todos los nuevos suscriptores un enorme, fuerte, apretado y cálido abrazo, a pesar del calor, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a todos los nuevos suscriptores. Compartan el video y, como siempre, los comentarios en la caja de comentarios. Bueno, hoy tenemos el caso de Hernán. Este muchacho de 27 años viene de una familia religiosa de la línea evangélica. Como siempre digo, no tengo problema con ninguna religión, respeto todas las religiones, las de luz, las de oscuridad, cada uno hace lo que considera, yo no me meto con nadie. Pero si alguien se mete conmigo, bueno, reaccionamos de la forma que corresponda. Bien, ¿cuál es el tema? Hernán es un muchacho que quiere ser pastor evangélico, quiere ser líder religioso de su comunidad. Esto no es aquí en provincia de Buenos Aires, sino que es una provincia del sur de Argentina. Este muchacho me conoció en las redes hace rato. Algunas veces me mandó unos mensajes un poco incisivos, agrios, lindando casi con lo violento. Como si fuese un hater, ¿no? Una persona, un hater. Y él me ponía en su momento que cómo yo podía hacer esto, que solamente los pastores, los ungidos por el Señor, los sacerdotes o personas que están muy profundamente metidos en la religión, como su pastor, no vamos a dar nombres, ni localidades por supuesto, que él hacía en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús y distintas otras cosas, las liberaciones de las personas en su iglesia. Concurrida y enorme iglesia, diría casi que de marca internacional, más o menos para que se vayan dando cuenta. Pero, como dije, respeto todas las religiones. Eso a mí no me interesa, lo que hagan cada uno hace lo que considera. El tema es que Hernán, a sus 27 años, tuvo una experiencia cercana a la muerte, una SM, experiencia cercana a la muerte, producto de un accidente de moto en el que iba con su novia. Se despistaron de la ruta, era de noche, tarde, venían de una reunión, de un cumpleaños. Parece que este muchacho había excedido en algo, siguió de largo en una curva y no se mataron de casualidad. Realmente la novia casi pierde una pierna, quedó muy mal, de hecho todavía está en rehabilitación, esto pasó hace 2 años. Y esto me viene al caso porque me acaban de contar, hace horas, una persona me llamó para contarme que tiene un hermano que le ha pasado algo muy similar y si yo podía ayudarlo. Y le dije sí, ya lo hemos hecho con otras personas, así que bueno, estamos viendo de poder conectarnos con esta persona. La persona esta que me llamó le va a pasar mis datos. Bueno, al margen de eso, Hernán en ese momento tenía 27 años. Él quería ser, como dije, un líder religioso, ¿no? Le gustaba servir al Señor, como él decía, y le gustaba el poder, el dinero, que lo valoren, que lo nombren, que lo aplaudan. Le gustaba sentirse como una estrella de rock o como un artista o algo. Le gustaba que lo aplaudan, que la gente lo nombre. No está ni bien ni mal. Y quería, él decía, servir al Señor y que trabajaba codo a codo con su pastor hacía muchos años. Ya la familia viene de esta línea evangélica y que no es ni buena ni mala, repito, no hay problema con eso. El problema surge cuando Hernán tuvo este accidente con su novia, con Laura, y tuvo esta SM. Hernán estuvo muerto por más de 3-4 minutos, lo que me decía la novia, y que ella había quedado muy mal. Bueno, la cuestión es que lo revivieron, o sea, él en el traslado hacia el hospital, ella cuando tuvieron el accidente no quedó inconsciente, así que pudo enseguida llamar a los médicos, llamar al 911, y enseguida lo atendieron. Es una ciudad, digamos, chica del sur argentino, donde se conocen todos, digamos, casi todos se conocen. El tema es que, bueno, Hernán en esta SM, experiencia cercana a la muerte, que para los médicos estuvo muerto, él fue a un lugar, él veía su cuerpo, veía a los médicos que estaban trabajando con él, veía a su novia que estaba en otra sala, a sus padres, y pensó que bueno, que se había terminado todo, que era el final, que el Señor lo llamaba, que se había dado cuenta que había quizás tenido algunos excesos, no está ni bien ni mal, y que bueno, que ya estaba listo para ir al cielo, para que el Señor lo reciba en su gloria y entrar en el paraíso, ¿no? Bien. No fue así. Hernán entró él me decía, en un lugar sombrío, sucio, asqueroso,
lleno de inmundicia, con gente como zombies, me decía él. Sentía lo que le llamaba la atención, sentía como un zumbido permanente, un sonido grave, bajo, asqueroso, que él me hacía este sonido, ¿no? Y me decía que era como si fuera una máquina, como si fuera algo que no entendía, era un sonido como gutural, entre mecánico, orgánico, no entendía bien, y le daba un terror, un miedo muy fuerte. Se encuentra con un ser, una entidad que él me describió como demoníaca. No es que tenía cuernos, sino como una persona, un ser muy oscuro, muy alto, me decía como de 3 metros, que le hablaba muy harapiento, y le decía que había sido un buen servidor, hice una pausa, de su amo de la oscuridad. Y él le decía, no, pero si yo qué hago acá, si yo trabajo con el pastor y con otros pastores, y dice, sí, pero tu misión, ¿cuál era? Y entonces dice que esta criatura, este ser, le muestra, como en el aire, como si fuera una pantalla, y le muestra todos los exorcismos, liberaciones y demás cosas que hacía el pastor, se las enviaba a él, lo usaba como un receptáculo. Esto sucede actualmente en muchos lugares. ¿Bien? Hay un hombre o una mujer que sirve como receptáculo de las entidades que extrae el pastor, o el sacerdote, o el rabino, o el chamán, o lo que sea. De hecho, algunos lo que hacen es poner esa entidad en un animal, como siempre ya lo hemos hablado muchas veces, en un animal que puede ser una oveja, puede ser un caballo, puede ser una gallina, o puede ser un chancho. Generalmente lo hacen en un porcino. Tiene una razón de ser, quizás esto en algún momento lo expliquemos. Pero el tema es que Hernán era el receptáculo, el recipiente, el tacho, ese receptáculo donde el pastor y otro más que estaba con el pastor lo utilizaban para enviarles, proyectarles estas entidades. No sin que él no lo supiera, él lo sabía. El pastor le había dicho, y de nuevo, no tengo problema con ninguna religión, esto es un caso puntual. El pastor le decía que si él quería llegar a ser un servidor del Señor, de Dios, de Jesús, tenía que mostrar cuántos demonios podía contener y que estos demonios no lo dominen. En su haber, Hernán tenía, a ver, adivinen, 5, 10, 15, 25, 75. 75. Tenía 75 entidades demoníacas de distinto rango. Este muchacho se estaba volviendo loco. El exceso que tuvo de alcohol, con el cual después manejó, no era porque sí, era porque las entidades ya querían irse para el otro lado y lo indujeron a que beba, a que maneje en velocidad excesiva y que termine su existencia. ¿Me siguen? Entonces, Hernán, cuando tiene este accidente y lo traen de vuelta, gracias a los desfibriladores y a la tecnología actual de la medicina, y él teniendo una buena prepaga, lo traen de vuelta, gracias a los médicos y a la tecnología, por supuesto, lo traen de vuelta, y cuando él vuelve muy mal, vuelve desfasado, porque las entidades que ya estaban pasando lo necesitaban a él, porque Hernán se había transformado en un portal orgánico hacia la oscuridad, hacia el bajo astral, hacia niveles astrales bajos, infernales, demoníacos, para que tengan una idea. Entonces, cuando lo traen de vuelta, que estuvo muerto, él me decía clínicamente en 3-4 minutos, una cosa, no le querían terminar de decir, pero después lo averiguó, no entendía por qué, si él sirve tanto al Señor y sirve tanto a su pastor y a otros más que trabajaban con él, y hacía este receptáculo para ver cuán fuerte era su espíritu al contener tantos demonios, ¿por qué no pasó al cielo? ¿Por qué no evolucionó? Porque en realidad, cuando se llena la bolsa de basura, uno la cierra y la tira al tacho y va a donde hay más basura. Entonces, Hernán se enojó muchísimo con el Señor, con Dios, con el pastor, con la vida, con los demás. Pero además, esos 75 entidades demoníacas de distintos niveles, y el pastor extraía estas entidades, por eso es muy conocido, y las depositaba en Hernán. Entonces, Hernán tenía una fuerza espiritual muy grande, porque esto es un tema muy complejo, y muy común. Entonces, bueno, quedó muy mal, quedó muy enojado. Cuando se recuperó, obviamente fue el pastor a verlo a la clínica, bueno, fueron todos y él estaba muy enojado, y le decía al pastor que él había estado del otro lado, y que había pasado todo esto, y el pastor le dice, bueno, puede ser que no, quizás porque todavía tu fuerza espiritual, dice, pero esto no lo tenés que hablar con nadie. Claro, cuando le dice esto, Hernán se pone loco, si no, ¿cómo no lo voy a hablar con nadie, pastor? O sea, esto lo tengo que hablar con usted, lo tengo que resolver, sáqueme todo esto. Y el pastor le dice, no, eso es tuyo.
vos lo aceptaste. Vos cuando entraste en esta orden, entraste en esta secta, de nuevo, no tengo problema con ninguna religión, hablo puntualmente de un caso. Entraste en nuestra secta, aceptaste para ser pastor, para ser líder espiritual, para que la gente te aplauda, te dé el diezmo, que ser una estrella. Aceptaste esto. Bueno, pero yo no entendía con claridad de qué se trataba. Yo pensé que era algo más bien filosófico. No, le decía el pastor. Las entidades demoníacas las extraemos y las ponemos en un lugar. Nosotros no tenemos la potestad de enviarlas a ningún lado porque no tenemos ese poder. Pero el Señor nos da la capacidad de sacarlas de una persona y ponerla en otra. Hacer un trasvasamiento. Pasa de un depósito a otro depósito. Este depósito queda libre para que después otra entidad entre. Y se produce lo que se llama el nido de paloma. El nido de paloma yo entiendo que esto es complejo y que estoy dando mucha información, pero es necesario porque ya van a ir viendo de a poquito todo lo que pasa alrededor nuestro, en la sociedad. El nido de paloma es que cuando una paloma se va, deja el nido vacío, viene otra paloma y lo ocupa. Ocupan el nido. Entonces cuando la paloma vuelve y el nido está ocupado, ya la paloma se tiene que ir, pelea por su espacio. No es como el hornero o como otro ave que hace su nido, su casita, como decíamos cuando éramos chicos, la casita del hornero, sino que las palomas son ocupas. Bueno, ese es otro tema. Pero esta es la cuestión. No solamente el pastor, vamos a llamarlo Philip, para decir un nombre, el pastor Philip sacó una entidad de una persona, un hombre, una mujer, lo que sea, y lo trasvasó con la anuencia, el permiso y el deseo de Hernán que entre eso ahí. Y esta persona, el pastor Philip, la liberaba y quedaba... Bien, pastor. Y a Hernán después le daban un premio, no importa, le daban un premio. Y Hernán le subían el ego y le decían, vas bien, cuanto más, a ver cuántos demonios podés contener. Claro, algunos estarán preguntando, ¿había alguien antes de Hernán? Y si había alguien, ¿qué le pasó? Fue un caso conocido. Bueno, entendieron. Y Hernán justamente tuvo este accidente de motocicleta con su novia, con Laura. Laura quedó bien. Laura, obviamente, es una feligresa de esta iglesia y una de las novias, una de las novias que tenía Hernán, porque teniendo 75 entidades demoníacas no le alcanzaba una sola mujer, una sola hembra, tenía que tener varias. Hernán tenía, me contó, unas 12 mujeres de distintas edades, casadas, solteras, viudas, separadas. Era un pirata, como le decimos acá en Buenos Aires, en Argentina. Tenía un poder de atracción muy fuerte porque tenía todos estos demonios a su disposición, imagínense. No tenía Aladín, como Aladín el mago de la lámpara, el Dijin de la lámpara, el demonio, ¿no? Pues son entidades demoníacas los Dijin. Bueno, no tenía el genio de la lámpara, tenía estas entidades. Él se manejaba con estas entidades con un poder enorme y las entidades lo manejaban a él. Es un tema muy complejo y estoy acotándome en montones de cosas que no puedo contar. Bueno, finalmente Hernán busca liberación espiritual, hasta que me encuentra. Hacemos una videollamada. Yo cuando lo vi, tengo la capacidad de ver, soy medium, soy vidente, alrededor de él como una nube negra, una cosa oscura. Cuando yo veo eso, es porque hay un montón de entidades. Entonces, bueno, pautamos a hacer el estudio. Él me dijo que lo quería hacer lo más rápido posible, que él tenía el dinero, que tenía todo, pero, claro, estas entidades no querían perder a su envase, ¿no? No querían perderlo a Hernán. Si bien querían irse del otro lado, pero no querían que las separen. El anfitrión era deseado por estas entidades. El anfitrión era Hernán. Vamos a hacerlo cortito. Hernán se comunica conmigo, hacemos el estudio, me transfiere el dinero, por supuesto, del estudio, le doy el resultado, siempre es a las 24 horas cuando es por videollamada y en el momento cuando es aquí en presencia. Le explico todo lo que pasó. De todo esto que yo les cuento, él me lo contó después. Yo lo que le dije en el estudio es, yo veo esto y esto, y él me dijo, sí, tal cual lo que usted me está diciendo, maestro. Digo, bueno, esto es así, y tenés tanto tiempo, eran aproximadamente 60 días, para poder extraer esto sin que las entidades te lleven a una situación otra vez para descarnar, para que la lleves hacia abajo. En realidad es hacia arriba, ¿no? El bajo astral está arriba, no abajo. Nosotros estamos en la tercera, el bajo astral, cuarta, está arriba nuestro. Lo primero que hay arriba nuestro, en frecuencia, arriba por decirlo, ¿no? Es el bajo astral, la cuarta baja. Entonces, él entiende
que esto lo tiene que hacer enseguida, habla con sus padres se enojaron mucho con él porque no entendían qué era lo que estaba pasando y él le decía a los padres son comerciantes muy, muy conocidos, esas firmas que venden de hace el abuelo, ya venía el abuelo, el tatarabuelo, venía, bueno, una cosa así. Hernán viene también de familia económicamente muy acomodada, como decimos, muy bien, muy bien. El tema es que le costó mucho a Hernán venir, le costó mucho, las entidades no querían, entonces tuvimos que hacer una asistencia para que él pueda venir y bueno, finalmente vino. Lo conocimos en persona con mi equipo. Es un muchacho macanudo, un muchacho que se despertó, abrió sus ojos de todo esto y se pudo hacer la liberación. 75 entidades. Estuvimos casi 2 horas para limpiar todas y cada una y determinar de dónde venía cada una, amén de otras cosas que había que él traía de vidas pasadas. Y además, romper el pacto que él hizo con el pastor, no con la iglesia. Y acá está el tema. Él no hizo el pacto con la iglesia evangélica. Él hizo el pacto con el pastor. El pastor lo utilizaba de tacho de basura, por decirlo de alguna manera. Es de receptáculo para entidades que él trasvasaba. El pastor se lo hizo hacer, no la iglesia. Por eso no digo tanto a la iglesia, es la persona. Obviamente el pastor no quería saber nada. Lo amenazó, le dijo cosas. Y él le dijo que él no quería saber más nada, que él no iba a decir nada, que él no se iba a meter con nadie, pero que él quería cambiar de vida. Bueno, se hizo la liberación. Finalmente, a Hernán le salvamos la vida, liberamos todas esas entidades y volvió a ser quien era. ¿Cuánto hacía que Hernán trabajaba con el pastor para hacer el receptáculo y el trasvasamiento? Hacía aproximadamente 5 años. En el 2020 me dijo que se había puesto con el pastor y que lo conoció y que lo inició en distintas técnicas pastoriles, si se quiere. Ahí él le endulzó la oreja el pastor, diciéndole que iba a tener poder, que iba a ser un gran pastor y bla, 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 y él firmó. Imagínense que tenía 21, 22 años, más o menos, por ahí, no hagamos tanto número. Pero lo que importa es que le salvamos la vida, el alma, a Hernán. Después se hizo una cápsula de luz, un bloqueo espiritual para que no le pase más nada. Obviamente que Hernán ya no está en este pueblo, se fue, no quiere saber nada con ninguna religión, y empezó a estudiar una carrera técnica. Es todo lo que voy a decir. Los padres lo apoyan y los padres siguen yendo a esta iglesia. Es todo lo que puedo decir. No me voy a meter más en el tema porque es muy complejo. Pero le salvamos la vida a Hernán. Hay mucha gente que es receptáculo para el trasvasamiento de entidades. Lo hacen los pastores, lo hacen los rabinos, lo hacen los curas, los sacerdotes, los pai, las mae, todos. Los que no entienden cómo es el tema. Nosotros, como somos metafísicos, no necesitamos nada de eso. Nos manejamos de otra manera, con tecnología, con conocimiento, con información y viendo las entidades, y hacemos las cosas y somos 100% efectivos porque hacemos las cosas desde un lugar de conciencia, de conocimiento, sin religioso. Acá el Señor no tiene nada que ver. Bueno, esta es un poco la historia. Me he acotado mucho en lo que voy a contar porque Hernán me contaba cosas terribles. Cuando yo le decía, vos estuviste en el bajo astral, viste esto, y se ponía a llorar porque no entendía. ¿Qué pasó con el pastor? Sigue ahí. Si tiene una comunidad que lo apoya. Sí, si se preguntan, hay otro Hernán ahora, pero es una chica, ¿no? Es una hermosa joven, me dijo Hernán, que está obnubilada con el pastor, con su poder, y lo sirve en todo lo que el pastor necesite. No me voy a meter en más problemas, no quiero hablar mal de nadie, pero entienden cómo es esto. Sí. Otro enemigo más, un pastor enojado. Un pastor demoníaco enojado. Bueno, listo, no importa, seguimos para adelante. Siempre sirviendo al bien, a la luz, al amor, a la verdad, desde el conocimiento, la tecnología humana y no humana. Bueno, me despido, soy Walter Oscar Vicario del Centro Séptimo Cielo y Gema, Grupo Experimentador Metafísico Argentino al Mundo. Es posible que este domingo hagamos el vivo, así que los voy a tener, estén atentos, porque les voy a ir avisando en Instagram, en Facebook y aquí en el canal también. Bueno, muchas gracias, me despido. Espero que les guste la nueva estética y comentarios en la caja de comentarios. Muchas gracias.